La puerta de cristal. Laura Torres miró su reflejo en la gran puerta de cristal del edificio corporativo. El logo de la empresa brillaba en dorado sobre el vidrio, imponente, como si le recordara lo pequeña que era comparada con todo lo que estaba a punto de enfrentar. Respiró hondo, intentando calmar la presión en su pecho. Había ensayado frente al espejo durante 3 noches seguidas lo que diría en la entrevista, pero nada de eso la preparó para darse cuenta, en ese instante, de que no llevaba un currículum en la mano. Lo había olvidado. En su prisa por salir de casa, entre buscar la blusa menos arrugada, repasar los nombres de los directivos de la empresa y lidiar con el transporte público abarrotado, el sobre con sus hojas impresas había quedado sobre la mesa del comedor. El corazón se le desplomó. Se quedó inmóvil unos segundos, luchando contra la tentación de dar media vuelta y marcharse. ¿Cómo iba a entrar sin un currículum? Era como presentarse a una cita formal en pijama. Pero entonces recordó las palabras de su mejor amiga la noche anterior. Laura, no te subestimes. Lo que tienes para ofrecer no está en un papel, está en ti. Se aferró a esa idea como a un salvavidas. Dio un paso adelante y empujó la puerta de cristal. Dentro, la recepción parecía sacada de una revista de diseño, pisos de mármol, plantas perfectamente cuidadas, sofás modernos y un enorme reloj minimalista en la pared. Todo olía a nuevo, a éxito, a exigencia. La recepcionista la miró con una sonrisa profesional. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla? Vengo a la entrevista para el puesto de asistente de marketing. Laura Torres. La mujer revisó una lista en la pantalla frente a ella y asintió. Sí, aquí está su nombre. Puede esperar en la sala, el señor Ramírez la recibirá en unos minutos. Laura agradeció y caminó hasta la sala de espera. Había 3 personas más sentadas, todas con carpetas impecables en las manos. 2 hombres de traje oscuro y una mujer con un portafolio elegante. Ellos hojeaban sus documentos con confianza. Ella, en cambio, se sentó con las manos vacías, sintiendo que la ausencia de papeles era un grito que todos podían escuchar. Mientras esperaba, repasaba mentalmente lo que había hecho hasta ahora, trabajos pequeños como community manager freelance, colaboraciones con una cafetería local, organización de un evento en su barrio. Nada impresionante comparado con los currículums llenos de certificaciones de quienes la rodeaban. Pero es lo que tengo, pensó. Y es real. El tiempo se alargó. Uno a uno, los otros candidatos fueron llamados. Laura se quedó sola en la sala, con el estómago hecho un nudo. Finalmente, la asistente apareció y le indicó que pasara. El despacho del señor Ramírez era amplio, iluminado por una ventana que dejaba entrar la luz de la mañana. Había estanterías con libros de marketing, diplomas enmarcados y una mesa impecable donde reposaba una computadora. El hombre levantó la mirada y la observó con atención. Rondaba los 50 años, cabello entrecano, mirada analítica. Extendió la mano. Laura Torres, ¿verdad? Pase, siéntese. Ella obedeció, tratando de mantener la calma. Bien, dijo él mientras revisaba unos papeles. Empecemos con lo básico. ¿Me trae su currículum? Laura sintió un vacío en el estómago. El momento que temía había llegado. Apretó las manos sobre sus rodillas y respiró hondo. Señor Ramírez, debo ser sincera. No lo traje. El silencio cayó como una losa. Él levantó la vista, sorprendido. ¿No lo trajo? Repitió, sin levantar la voz, pero con una firmeza que intimidaba. Laura se inclinó un poco hacia adelante, intentando sonar segura. Así es. Fue un descuido, pero, si me permite, me gustaría contarle directamente mi experiencia y lo que puedo aportar. El señor Ramírez entrecerró los ojos. Había visto candidatos nerviosos, otros demasiado confiados, pero nunca a alguien que se presentara a una entrevista sin currículum y lo admitiera con tanta honestidad. Está bien, dijo finalmente, apoyando la espalda en la silla. Lo escucho. Laura sintió que la respiración volvía a fluir. Tenía una oportunidad, aunque fuera pequeña. Comencé trabajando como freelance para pequeños negocios de mi barrio, empezó. Una cafetería local, por ejemplo, necesitaba atraer más clientes jóvenes. Yo diseñé una campaña en redes sociales con fotos y promociones que logró aumentar sus ventas un 30% en un mes. Ramírez asintió,
tomando una nota. Continúe. Después, ayudé a organizar un evento cultural en mi comunidad. No teníamos presupuesto, así que gestioné patrocinios con negocios locales y creamos una campaña en Facebook que atrajo a más de 500 personas. Aprendí a improvisar, a trabajar bajo presión y a medir resultados con herramientas digitales gratuitas. Mientras hablaba, Laura notaba cómo la tensión inicial empezaba a desvanecerse. No tenía un papel en sus manos, pero sí historias reales, logros pequeños que habían tenido un impacto concreto. El entrevistador la observaba en silencio, pero sus ojos reflejaban un interés que le dio un poco más de confianza. Señorita Torres, dijo al cabo de un momento, me parece curioso lo que hace. En lugar de darme una lista de títulos, me está contando vivencias. ¿Por qué cree que eso es suficiente para este puesto? Laura se enderezó en la silla. Porque este trabajo no se trata solo de diplomas, sino de resultados. Yo puedo mostrarle lo que sé hacer con ejemplos reales, no solo con certificados. El señor Ramírez se quedó unos segundos en silencio. Laura no sabía si había sonado convincente o demasiado atrevida. Finalmente, él dejó el bolígrafo sobre la mesa. Bien, señorita Torres. Sigamos. En ese momento, Laura supo que, aunque había entrado sin currículum, aún tenía una oportunidad de demostrar su valor. Y no pensaba desperdiciarla. El interrogatorio inesperado. El reloj en la pared del despacho marcaba las 10:47 de la mañana. Laura estaba sentada frente al señor Ramírez, y aunque intentaba mantener la calma, podía sentir cómo el tiempo se dilataba con cada segundo. La entrevista apenas comenzaba, pero ya había pasado la primera prueba, confesar que no tenía currículum, y aún así, lograr que él quisiera escucharla. El entrevistador se recostó en su silla y entrelazó los dedos sobre el escritorio. Está bien, señorita Torres. Vamos a hacer algo distinto. Normalmente reviso los currículums y hago preguntas en función de lo que veo escrito. Como en su caso no hay nada en papel, necesito que usted me cuente con detalle su recorrido, pero no de forma general. Quiero escuchar ejemplos específicos, cómo resolvió problemas, qué decisiones tomó, qué resultados consiguió. Laura asintió, tratando de controlar el temblor en sus manos. Sabía que esa era su oportunidad, pero también que debía cuidar cada palabra. De acuerdo, respondió. Le daré ejemplos claros. El señor Ramírez la miró con intensidad, como si analizara cada gesto. Antes de empezar, dígame algo, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de este puesto? La pregunta la tomó por sorpresa. Podía haber respondido con algo genérico, el prestigio de la empresa, la oportunidad de crecer profesionalmente, pero decidió ser honesta. Lo que más me llamó la atención es que piden a alguien capaz de trabajar con pocos recursos. Eso me identifiqué de inmediato, porque la mayor parte de mi experiencia ha sido así, con presupuestos pequeños, pero Laura respiró hondo y comenzó. Cuando trabajé con la cafetería del barrio, no teníamos dinero para contratar fotógrafos ni diseñadores. Yo misma aprendí a usar mi celular de forma profesional, descargué aplicaciones gratuitas para editar imágenes y creé una identidad visual consistente. La cafetería pasó de recibir 10 clientes en las mañanas a tener filas los fines de semana. Todo con cero presupuesto en publicidad pagada. Ramírez anotó algo en una libreta. ¿Cómo midió los resultados? Preguntó con voz neutra. Usé las estadísticas de Instagram y Facebook. Revisaba semanalmente cuántas personas interactuaban con las publicaciones, cuántos guardaban las fotos y cuántos venían mencionando la promoción. Incluso llevé un registro manual, el dueño me decía cuántos clientes nuevos llegaban preguntando por las ofertas que yo había publicado. Ramírez levantó la vista y la observó, como evaluando su credibilidad. No era la primera vez que escuchaba a alguien presumir logros, pero había una sinceridad en la forma de hablar de Laura que lo intrigaba. Ella, por su parte, recordaba perfectamente esas mañanas en que llegaba a la cafetería con su libreta, anotando cuántos cafés se vendían por cada promoción. No era glamour, pensó, pero era real. El entrevistador cambió de tema. Bien. Ahora dígame, ¿cómo reaccionó la primera vez que un proyecto no salió como esperaba? Laura tragó saliva. Esa era una pregunta difícil, pero sabía que ocultar la verdad sería peor. Me pasó con un pequeño evento de música local que organicé. Pusimos todo el esfuerzo en redes sociales,
Pero el día del evento comenzó a llover y casi nadie asistió. Fue frustrante, porque había convencido a varios negocios de patrocinarlo. ¿Y qué hizo? No me rendí. Grabé a los artistas que pudieron presentarse y convertí el evento fallido en contenido digital. Edité los videos y los compartí en las páginas de los patrocinadores. Aunque la asistencia fue baja, el alcance en redes superó las 5.000 visualizaciones en una semana, y eso les dio visibilidad a quienes nos habían apoyado. El señor Ramírez dejó el bolígrafo sobre la mesa y sonrió apenas. Eso no está mal. Supo adaptarse. Laura sintió un pequeño alivio recorrerle el pecho. Otra cosa que aprendí de esa experiencia, añadió, es que uno no puede controlar todo. Pero sí puede transformar un problema en una oportunidad si se mantiene creativo. El entrevistador asintió lentamente. Bien dicho. Hubo un breve silencio en el que Laura escuchaba el tic-tac del reloj, el zumbido del aire acondicionado y el latido acelerado de su propio corazón. De pronto, el señor Ramírez cambió de postura. Señorita Torres, dígame algo personal. ¿Por qué cree que debería darle este puesto a alguien que ni siquiera trajo un currículum? La pregunta fue un golpe directo. Laura sintió que las palabras se le atoraban en la garganta. ¿Cómo podía justificarse sin sonar arrogante o desesperada? Cerró los ojos un instante y recordó todas las noches que había pasado revisando artículos de marketing, los cursos gratuitos que había tomado en línea, las horas invertidas en proyectos que, aunque pequeños, la habían hecho crecer. Abrió los ojos y lo miró a la cara. Porque lo que traigo no es un papel con títulos. Lo que traigo es la prueba de que puedo resolver problemas reales. Si me da una oportunidad, no necesitará ver un currículum, verá resultados. El silencio volvió a instalarse en la oficina. El señor Ramírez la observaba con detenimiento, como si intentara descifrar si hablaba desde la verdad o desde la desesperación. Finalmente, se inclinó hacia adelante. Me gusta su sinceridad, señorita Torres. Pero aún no estoy convencido. Laura apretó los labios. Dígame que necesita escuchar, respondió con voz firme. Ramírez sonrió, divertido por la audacia de la joven. No es lo que yo quiera escuchar, es lo que usted puede demostrar. Se levantó de su silla y caminó hasta una repisa. Porque no tiene que arriesgarse conmigo, dijo, con un tono más firme de lo que esperaba de sí misma. Yo soy la que arriesga. Estoy aquí sin un papel que me respalde, confiando en que mi historia baste para convencerlo. No tengo un título rimbombante ni una lista de logros enmarcados, pero sí la certeza de que sé trabajar bajo presión, que sé improvisar y que no me paralizo cuando las cosas no salen como planeamos. No quiero que me elija por lo que está escrito en una hoja, quiero que me elija por lo que soy capaz de demostrar. El señor Ramírez no respondió de inmediato. Se limitó a observarla, como si intentara leer más allá de las palabras, como si buscara confirmar si la convicción que irradiaba era auténtica o solo una fachada bien ensayada. Laura sintió que el corazón le golpeaba en el pecho, pero no bajó la mirada. Finalmente, Ramírez se recostó en la silla y cruzó los brazos. Bien, murmuró. Hagamos algo diferente. Sacó su celular del bolsillo y lo puso sobre la mesa, activando la grabadora de voz. Imagine que este dispositivo es la cámara de un anuncio. Tiene 30 segundos para convencerme de comprar un producto ficticio, un termo que mantiene el café caliente todo el día. Sin guión, sin preparación. Empiece cuando quiera. Laura parpadeó sorprendida. ¿Un anuncio improvisado? No había esperado eso. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Pero luego recordó todas las veces que había tenido que convencer clientes en situaciones peores, en ferias improvisadas, en cafés con ruido de fondo, incluso frente a vecinos escépticos que no creían en redes sociales. Enderezó la espalda, sonrió y miró directamente el celular como si fuera una cámara real. ¿Cansado de que tu café se enfríe justo cuando más lo necesitas? Dijo con voz clara, modulada, como si hablara para una audiencia invisible. Este termo no es como los demás. Mantiene tu café caliente todo el día, incluso en la rutina más ajetreada. Llévalo contigo a la universidad, a la oficina o al gimnasio, y deja que el aroma y el calor te acompañen hasta la última gota. Porque un buen café no merece quedarse frío. Hizo una pausa, sonrió de manera natural y cerró con un gesto de confianza.
El señor Ramírez detuvo la grabación. Por un momento, no dijo nada. Laura sintió como la tensión le recorría la nuca. ¿Había sonado convincente? ¿O más bien ridícula? De pronto, Ramírez soltó una carcajada inesperada. ¡Excelente!, exclamó. Tiene voz, tiene energía, y lo más importante, improvisa sin perder naturalidad. Laura sonrió, aunque aún no estaba segura de lo que eso significaba. Ramírez se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. Le voy a ser sincero. Cuando usted entró sin currículum, pensé en rechazarla de inmediato. Pero hay algo que me gusta de las personas que se atreven a entrar a un lugar sabiendo que están en desventaja. Usted no vino a repetir frases aprendidas de memoria, vino a demostrar lo que sabe hacer. Y eso, hizo una pausa, eso es lo que necesitamos aquí. Laura lo miró sorprendida. ¿Lo que quiere decir es que? Ramírez sonrió apenas. Señorita Torres, está contratada. Las palabras tardaron un segundo en llegarle al corazón, pero cuando lo hicieron, sintió un calor indescriptible recorrerle el cuerpo. No lo podía creer. Había entrado sin un currículum, con las manos vacías, y ahora estaba escuchando que tenía el puesto. ¿De verdad?, preguntó incrédula. ¿De verdad?, asintió Ramírez. Y le diré algo más. En 10 minutos me ha convencido más que muchos que estuvieron aquí durante una hora. Laura apretó los labios para contener la sonrisa, pero fue imposible. Gracias, señor Ramírez. No se va a arrepentir. Él se levantó y extendió la mano. Laura se puso de pie y la estrechó con fuerza, sintiendo que aquel gesto sellaba algo mucho más grande que un simple acuerdo laboral. Era la validación de todo su esfuerzo, de todas esas noches estudiando sola, de cada fracaso que había transformado en aprendizaje. Al salir de la oficina, el sol de la mañana la recibió como un abrazo cálido. Caminó por el pasillo con una mezcla de incredulidad y euforia. No necesitó mirar atrás para saber que algo en su vida había cambiado para siempre. Mientras esperaba el ascensor, recordó el instante en que había dudado si entrar a la empresa sin un currículum. ¿Y si me rechazan?, había pensado. Pero ahora comprendía que a veces, lo que parece una desventaja puede convertirse en la prueba más clara de quién eres realmente. El ascensor llegó y se abrió con un suave din. Laura entró y, mientras descendía, dejó escapar una risa breve, nerviosa y feliz al mismo tiempo. Había entrado sin nada, y salido con todo.